Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidas a este nueva sesión de Solo tu perro, grupo de lectura. Hoy es jueves 6 de marzo 2025, son como siempre las 12:30 en punto. Y vamos a arrancar ahora a trabajar con este artículo sobre los efectos que tiene la interacción de los tutores en la percepción del dolor posoperatorio en perras recién castradas. Que me pareció un tema hermoso. No sé si pudieron leer el artículo. Estamos aquí con Claudia y con Ángela. Me acabo de dar cuenta que yo leí el otro. Ah, caramba. El de cómo afecta la presencia del tutor en las consultas veterinarias. En las consultas veterinarias. Ok. Bueno, pues yo ese no lo he leído, así que van a tener que hablar ustedes, porque eh, déjame importarlo, lo voy a traer. Estamos una y una. A ver, ¿y la Claudia qué habrá leído? También, dice también, que también leyó, también Ay, leyó no vi voy a mirar el mensaje. fecha. El behavioral, el del 2017. Ok, muy bien. Pues siempre me equivoco. Concientizando, ¿quién eres? ¿Fabián? No, ¿eres quién? ¿Quién se nos unió? Sí, soy Fabián. Eso, ¿Cómo están? bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué artículo leíste, Fabián? O sea, el de 2017 de un apellido como medio ruso, algo así. Ya, entonces Que debe era ser, de un estudio de París. sí, he sido yo la que me equivoqué. Sí. Bien, De todas formas, alcancé hasta material y método. No alcancé mucho más, ok, la verdad. ok, entonces Porque más encima eran como 30 páginas. voy a dirigir la sesión porque yo no lo he leído, yo leí el otro, la que me equivoqué fui yo. Así que solo voy a coordinar la sesión, pero ustedes tomen la palabra porque yo les escucho, estaré atenta. No sé si alguien quiere hacer un resumen para que yo me entere, un resumen del artículo, eran los objetivos y cómo se trabajó. Hola, Anita. Lo que hablaba era, bueno, como te anticipaba, era cómo afectaba la presencia del tutor en los perros en las consultas veterinarias, porque sabemos que los perros se estresan mucho en las consultas veterinarias. Entonces, el estudio consistía en pruebas con el tutor, siempre el tutor presente, pero uno era el tutor presente y acariciando, interactuando con el perro, y el otro era solo estar presente, o sea, sentado en una silla como a 3 metros. ¿Y ese sentado en una silla era indiferente? Sí, o sea, se podían mirar, había contacto visual, pero No no le podía podía hablar, hablar, por ejemplo. o sea, una presencia fría. Claro, sí. Y medían, a ver si recuerdo, bueno, la frecuencia cardíaca, la temperatura decía del globo ocular, que era como los preparaba para la huida, temperatura corporal y el cortisol, y no recuerdo si algo más. Tenían esos parámetros fisiológicos y también las conductuales, o sea, los comportamientos, si habían pesos, relamientos. Y ahí Para, usaba algún tipo de parámetro de escala, sí, o sea, habían hartos números, la verdad, y escalas y cosas, y tablas, pero pero como herramienta, la escala era la escala de Glasgow percepción del dolor. No, esa no la vi nombrada, ok. no. Bueno, usaban cámaras para poder ver la temperatura ocular y, por supuesto, ver al perro. Y, o sea, se veía que, claro, la conclusión era que
la presencia del tutor, sí bajaba la frecuencia cardíaca, pero otros parámetros como el cortisol no había variación. Entonces se pensaba que probablemente había pasado muy poco tiempo desde de la toma. Y también decían que las caricias podría también haber afectado porque vieron, o sea, después trataban de ver qué más pudo haber afectado, y era que a lo mejor las caricias que hacía el tutor eran muy cerca del cuello o lo estaba sujetando como de la zona del collar. Entonces también podría haber estado afectando. Con ¿Afectando en qué sentido? ¿Hacia dónde? me parece mucho el tema del cortisol, de por qué no bajó. Ok, Es que era mucha información, eran, como decía ahí Fabián, eran hartas páginas. Y lo leí ahora hace poco. Un poco a la rápida la última parte. ya, ok. Sí, pero Gracias. eso es a grandes rasgos. Ok. Gracias, gracias. Sí, adelante, Claudia. También hablaban sobre otro tema, que era que la medición de la temperatura ocular no podían decir si efectivamente era tan cierta por el tema de que muchos perros, la cámara para medir la temperatura, rehuían el mirar a la cámara. Entonces también esa data la consideraban un poquitito quizás como no tan efectiva porque se les redujo mucho la muestra. Ah, Ok. sí, redujeron harto la muestra al comienzo igual, por distintas razones. ¿Cuántos perros eran? Espérame, a ver qué tengo por aquí. Partieron con hartos y después lo redujeron casi a la mitad. Ok. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, eran 39 inicialmente y después redujeron a 33 la muestra final. Ah, ya. Ok. Bien. ¿Alguien más tiene algún dato general del artículo de Ah, que la este? mayoría de los propietarios eran mujeres. Ok. Y otro dato también es que la muestra fue sobre perros sanos, solamente en un control veterinario general. Las típicas cosas que se hacen en un chequeo de control sano. Ok. O sea, no venían perros con dolor, en principio. En principio, no. En la muestra era solamente con perros sanos. Ujú. Ok. ¿Algunos datos que les hayan llamado la atención por su novedad o por su, porque sean interesantes para trabajar o algo así? Mm. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Es que justo estaba leyendo. Algunos datos que te pudieran ya haber llamado la atención durante la explicación del experimento, del trabajo, algunos datos que puedan haberte llamado la atención por su novedad o porque podían ser útiles o interesantes para tu trabajo. Pero si te parece, Ángela, le damos la palabra a Sí, por Fabián. supuesto. Sí, a mí me parecieron hartos datos interesantes al respecto de que intentaron controlar muchos parámetros dentro de la prueba como para intentar hacerla lo más limpio posible. Por ejemplo, se fijaron de que siempre estuviera más o menos constante la temperatura ambiente, como para no afectar la temperatura corporal. Hicieron como dobles ciegos al momento de analizar las muestras, por ejemplo, de saliva para ver el cortisol. Eh, También intercalaron las alternativas como con contacto y sin contacto, porque lo separaron en dos grupos. El primer grupo, la primera exploración, porque eran dos evaluaciones distintas para verlos con contacto y después sin contacto. Y en esta, la parte de el primer grupo era como sin contacto la primera vez y al revés. Entonces eso también como para intentar aislar como temas
de condicionamiento y esto tampoco lo sabían los tutores. Entonces, en el momento les avisaron cómo iba a ser la prueba. Entonces, como para no prepararlos desde antes, entonces, desde esa perspectiva intentaron como limpiar mucho los factores externos que pudieran estar influyendo en estas muestras. Y lo otro que me llamó la atención es que al parecer el proyecto está bastante bien financiado porque también utilizaron harta tecnología. O sea, ya mandar a sacar pruebas de saliva las mandaron a Bélgica, parece, a analizar. Eh, También el tema de usar cámaras infrarrojas para ver el tema de la temperatura como alrededor del ojo. También, obviamente, tomaron temperatura rectal con termómetros normales, pero también había harto equipamiento como en cámara. Entonces me llamó la atención eso. Lamentablemente no lo pude terminar de leer como para ver cómo terminaba todo, pero al menos hasta material y método a mí me pareció como que se preocuparon mucho de todos esos detalles. Sí, estoy viendo que el estudio fue financiado por Nestlé Purina Research y que el financiante, o quien financia, es decir, esta empresa o eh, no tuvo ninguna intervención en el diseño del estudio, ni en la colección de los datos, ni en el análisis y preparación de la publicación. O sea, recibieron el dinero y lo manejaron, digamos, de acuerdo a sus criterios de investigación. Pero se ve que había dinero, claramente, ¿no? Porque viene de una fuente importante. Ok, gracias, Fabián. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? No sé si tienen alguna frase por allí subrayada que valga la pena repetir o leer. ¿Quieren revisar sus textos? Yo dejé marcada varias, Ok, pero adelante. una de esas que me gustó mucho, que los perros muestran preferencias por las caricias sobre los elogios verbales. O sea, es algo sabido, pero como que lo confirmaron. Yo me pregunto, ¿siempre? ¿Todos? Ah, claro, yo creo que depende. Yo creo que depende también. Ujú. Paula. Estoy de acuerdo con lo que decía Fabián de que el estudio está muy bien planteado, se ve que la gente está tratando de cubrir todos los ángulos y hablaba sobre eso, de que ellos no podían medir cuánto el perro, perdón, es horario de trabajo, van a escuchar eso todo el tiempo, cuánto el perro, qué perro tenía aprendido, porque no se olviden que todo lo que sea lenguaje humano es aprendido. Claro, es fruto de la relación. Sí. ¿Alguna otra? Y un detallecito, justo estaba llegando, lo de la escala de Glasgow sí lo hablaba en la admisión de los perros, se habían fijado hasta en eso, habían hecho la selección con perros que no tuvieran dolor, para eso habían usado la escala para tratar de agarrar perros que no tuvieran dolor. Okay. Algo que me llamó la atención, que nada, para buscar cosas que no, para ver si uno puede aprender por oposición, es que en la sala de espera no los dejaban tener contacto y a su vez lo usaban como basal para un montón de cosas, el cortisol, el ritmo cardíaco, y si bien entiendo que tenían que buscar una base, entonces ponerlos a todos más o menos dentro de lo posible en la misma situación, y cuando lo estaba leyendo me preguntaba por qué no se los dejarían tocar en ese momento. O sea, ¿por qué no hicieron la doble exposición? Tócalo o no lo toqué.
Ujú. Sí, quizá era meter una variable más. Y como dices tú, desde algún lugar había que empezar, pero podían haber empezado por otro. Son decisiones, supongo. Em, eh, ¿Todo está hecho en la misma veterinaria? Pregunto yo, que no lo he leído. Estaba tan bien hecho que ni siquiera era una veterinaria, era un laboratorio dentro de la facultad que se había usado para otra cosa. Entonces, como dijo Fabián, trataron de emular lo más posible un laboratorio, fijándose hasta en la temperatura, los sonidos, todo lo que pudieran estandarizar. Y no era una veterinaria real, era un laboratorio hecho veterinaria, ¿se entiende? No era el lugar donde los veterinarios atendían, era un escenario lo más estandarizado posible. Y otra cosa que me llamó la atención es que nunca, si bien lo deben, si se fijaron en tantos detalles, lo deben de haber mirado, era el veterinario. Una de las bases para elegir veterinario debiera ser el veterinario, cómo trata a los perros, cuánto, y hasta a veces es de instintivo, no solo lo que sabe, sino lo que es el veterinario, cuánta tranquilidad o no le puede despertar al paciente. Y eso, si bien estoy segura que se fijaron, no lo nombran. Tampoco menciona si es siempre el mismo. Eso sí lo menciona, inclusive da los nombres en los agradecimientos. Sí, efectivamente, ahí hay un dato importante, ¿no? O sea, cómo es el manejo, cómo es el trato. No hablan tampoco de fear free, por ejemplo, que todos tengan un estándar de no miedo. Y pregunto. Lo mismo cuando hablan de qué tan nerviosos los ponen las caricias en el collar. Insisto que son detalles que presupongo yo, imposibles de estandarizar. Perdón, esos fueron ustedes. Pero cuando habla de agarrarlos del collar o del cuello, no correlaciona con querer salir de la camilla, querer saltar de la camilla. Y es algo lógico que la gente que está acariciando al perro, a ustedes, a mí, a todos nos pasan, si trata de saltar de la camilla, vas a tratar de agarrarlo del collar. Claro. Entonces, la correlación entre lo estresa más que lo agarres del collar es, ¿lo estás agarrando del collar cuando intentó saltar de la camilla o lo estás agarrando del collar desde antes? Y esto va a que yo enseño como ejercicio a agarrar al perro del collar. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos, más comentarios. Tenemos tiempo. No sé si las demás personas que andan por aquí en la sala leyeron. Anita, Caro, o están de oyentes. ¿Te animas, Ángela? Ok, cuando quieras, te escuchamos. ¿Tienes algún otro subrayado, Ángela? Voy a mirar. Subrayé varias cositas que a mí me llamaban la atención. Dale. También se fijaban si las perras en qué estado estaban de su ciclo. Entonces ahí, por ejemplo, yo no he andado mucho en ese tema, o sea, cómo puede afectar, en qué etapa de su ciclo hormonal están.
cómo les podría haber afectado en esta prueba. Ahí yo me quedé con esa duda. Ajá. Eso tendríamos que preguntarlo quizá a alguien que sea de veterinaria. Ujú. ¿Sí, Paula? No soy veterinaria, pero piensen en cómo cambia el contacto físico de las perras según el estado hormonal y te vas a dar cuenta que les cambia muchísimo. Las perras cuando están en celo, hay perras que buscan mucho más contacto físico y hay perras que rehuyen mucho más contacto físico. Todas tienen cambios, es muy raro que queden estables. Ujú. Porque me imagino que había una distinción entre hembras no castradas y castradas, ¿no? Sí, está al principio y eran más o menos mitad y mitad, 8 y 10 o una cosa así. Y también los machos, si estaban castrados o no. Claro. Siempre llegamos al mismo punto, ¿verdad? Que es muy complejo, altamente complejo individuar bien las variables para hacer una prueba de este tipo, ¿verdad? ¿Puedo? Y sin embargo, sí lo vi un estudio muy necesario. A mí no me tocó, la verdad es que en Argentina no se usa, pero cuando uno ve programas de afuera, se llevan al perro y te dejan en la sala de espera. En Argentina, Buenos Aires capital, por lo menos los veterinarios que yo elijo y que yo uso no lo hacen, pero sí veo un estudio muy necesario porque uno ve que en otros países, tipo en Estados Unidos, se llevan al perro y te dejan en la sala de espera. Entonces, creo que tener pruebas que justifiquen que los tutores pasen es necesario. Después, es una lástima que no esté Sole, porque ya justo había hablado sobre esto. Después está la criba entre quién pasa y quién no pasa, quién te la puede complicar muchísimo y quién te puede ayudar. Y eso también sería otra variable casi imposible de trabajar en un laboratorio, porque tenés que tomar parámetros que son totalmente distintos entre un caso y el otro. Cómo es Sí, el humano, cómo es la relación con el perro, cómo es el vínculo o cómo es el apego, qué tanta relación física tienen, qué tanto lo acaricia o qué tanto no. Todo eso es muy difícil de estandarizar. sí. Dice Claudia, Leo, eh, es, es que el manejo fear-free en la veterinaria es mega necesario y me surge la duda si hay temas relacionados en la carrera de veterinaria. Marca la diferencia en el manejo del perro. Yo creo que hacia allá vamos, no sé hasta qué punto entra ya como parte del programa de estudios de las carreras tradicionales. ¿Caro? Hola, sí, para darles un poquito como la visión del lado veterinario. Gracias. Em, un placer. No hago Necesario. clínica hace rato, pero lo que comentaba Paula, sí, las hembras cuando están en celo, igual esto es súper individual, pero hay muchas que sí quieren el contacto físico y otras que lo rehuyen. Entonces, desde ese punto de vista, igual me pareció como difícil poder meter esa variable dentro del estudio porque es muy difícil de analizar, es tan individual que lo que comentabas tú, cuesta un poco como empezar a ver estos pequeñitos detalles para meterlos dentro de... Y el manejo de los fear free, hasta donde yo sé, no está en la malla de la carrera, pero sí está como curso alternativo o como una, ¿cómo decirlo? Como una, si tú la quieres tomar, ¿no? Como una clase, sí, voluntaria, por Optativa. decirlo de alguna forma. Claro, como un Optativa. optativo. Sí, pero también en las clínicas veterinarias, hoy día hay un grupo de gente muy interesante trabajando en formar clínicas veterinarias fear free. Y, y me parece que eso es súper necesario, meter tanto el tema de educación canina como esto de manejos amables dentro de la carrera para salir siendo un profesional un poquitito más empático con el tutor, con el paciente. Porque a mí me tocó como tutora y como veterinaria esto de
cuando uno tiene un tutor que es muy aprensivo con el perro, ¿qué tanto influye o altera eso el manejo del paciente en la consulta? Y yo de pronto del otro lado como tutora me volví ese tutor. Entonces, con mi perra súper aprensiva en la consulta y tuve como esa doble visión de, ok, sí puede ser muy aprensivo y alterar quizás el manejo del paciente en consulta, o ser un tutor súper equilibrado y súper vinculado de forma muy positiva con el paciente, que eso te ayude al manejo y que la experiencia en la clínica sea mucho más positiva. Sí. Sí, ayer en la conversación salió justo este tema, estaba Tere Lanusi, que es veterinaria también, y hablábamos como se podría decir que, así como lo has mencionado tú, Caro, vamos hacia allá, o la carrera probablemente va hacia allá, las clínicas por esta línea de Fear Free. También es importante que los tutores vayamos evolucionando, nosotros ayudemos a las familias con las que trabajamos para que también, gracias a saber más sobre el comportamiento de sus perros y sobre cómo comunicarse con sus perros, puedan llegar a ser ese tutor que ya mencionas tú, de ese tutor tranquilo, sereno, que sabe dar ser un apoyo en el momento veterinario, ¿no? O sea, es un trabajo doble por el lado del profesional y por el lado de las familias, ¿no? Algo que está por delante de nosotros y donde yo creo que nuestro trabajo es un apoyo, ¿no? Nuestro trabajo es un aporte en esa dirección de ayudar a las familias a llegar a ser ese tutor que el veterinario necesita y agradece que esté en consulta, ¿no? Leo acá lo que dice Ángela. El estudio dice, comillas, se ha documentado que el 78.5% de los perros exhibieron comportamientos temerosos durante un examen clínico veterinario. Correcto. Se entiende. Gracias, Caro, por tu aportación también desde el punto de vista del veterinario. Sería deseable que esa asignatura de Fear Free deje de ser optativa y pase a ser de la malla, ¿no? Pase a ser del pensum. Paula. Hay Paula. una cuestión, insisto, es para aprender, no para atacar. Cuando se dice fear free, yo no estoy muy de acuerdo en el free desde el punto de la posibilidad real. El 78% de los perros exhibieron comportamientos temerosos. Y no es raro y no está mal. El miedo está para protegerte y viene una persona que la conozcas o no, no la ves todos los días, a hacerte cosas que Carol lo acaba de decir, ella es veterinaria y cuando tuvo que llevar a su perro al veterinario, le dio miedo hasta a ella, aprensión, llamémoslo, porque vas a hacer algo que no haces todos los días. Y hay un detalle, necesitas hacerlo. No sea cosa que caigamos del otro lado y esperemos que el perro no tenga miedo, desatendiéndolo desde lo clínico, desde lo que se debe hacer, y pensemos también en cuando nosotros vamos al médico. No sé ustedes, a mí no me gusta. Y mira que tengo toda la familia médica y no me gusta ir al médico. Sí, sí. Me parece que es una conversación interesantísima y como siempre, mucho es de matices y de modos, ¿no? O sea, me parece que el concepto fear free a lo que va es a decir, o sea, ojo a la individualidad del sujeto que tienes delante. No es un zapato que hay que reparar, no, es un ser sintiente, etcétera. Creo que va por ahí la dirección y que por supuesto todo esto es, como dicen los clásicos, Perdón. los filósofos clásicos dicen, es prudencial, es decir, depende mucho de la decisión que en ese momento se pueda tomar y que sea la mejor decisión para ese perro en ese momento. Y una vez será esperar y otra vez será decir, bueno, si no actuamos, es grave. Entonces, la famosa elección del mal menor, ¿no? Pero teniendo en cuenta el parámetro
como prioritario el parámetro del estado emocional del sujeto que está delante, ¿no? Creo que a eso apunta los manejos fear-free, en mi opinión. Solo aclarar que no soy obtusa, que sí entiendo que apunta a eso, pero me gusta siempre remarcar que tiene que existir ese equilibrio porque el ser humano tiende a irse a los extremos y no sé si ustedes hayan visto casos de perros que te dicen no los llevo al veterinario porque tiene miedo y uno lo ve y dice este perro se tendría que haber ido al veterinario hace mucho ya. Tienes toda la razón. Por eso no es que no me dé cuenta que una cosa es la intención, solamente me gusta remarcarlo para no ir a los extremos. Muy bien, muchas gracias. Aquí Claudia anota, fear-free no tiene que ver solo con que no exista miedo, sea una urgencia médica hay que actuar, pero sí una clínica certificada o un profesional certificado en fear-free está preparado tanto técnica, conductual y ambientalmente para hacer la experiencia clínica lo más llevadera posible. Bien. Bien, gracias también por esa exposición, Claudia. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué más? Nati, bienvenida. Estamos comentando el artículo del 2017. Ujú. ¿Tienen alguna idea, por ejemplo, o alguna experiencia que hayan tenido para preparación de una familia determinada para que afrontar mejor la visita veterinaria? ¿Caro? Sí, justo te iba a preguntar si podía hacer esa acotación, que me tocó justo el martes participar en conjunto a una familia que tuvieron una eventualidad con uno de los perritos que paseo hace un año todos los días prácticamente. Y voluntariamente le ofrecí, te acompaño a la consulta como para poder hacerla un poco más llevadera. Ella estaba, la tutora, muy nerviosa, muy complicada, no sabía muy bien qué hacer. Y siento que fue muy beneficioso tanto desde el punto de vista veterinario como conductual para el tutor y de apoyo para la perra en este caso. Haber tenido una persona que la comprendía y la tutora que pudiera evidenciar lo importante que es entender y acompañar a tu perro en esos momentos. Porque en otras circunstancias ella me decía, yo le habría dejado casi que con la correa tironeando todo el rato por la puerta que se quiere ir, pero en este minuto, gracias a tu intervención y a lo que hemos aprendido, pudimos ayudarla y contenerla dentro de la consulta en una situación mucho más amigable. Y para el veterinario también fue agradable en el sentido de que la perra estuvo mucho más tranquila, porque sabía que quizás estaba con dos personas que la podían contener en ese momento. A pesar de que sí me dio un poco de lata de alguna forma, porque la perra se acercó y buscó mucho más mi protección que la de la tutora. Pero porque estamos en eso, estamos trabajando, estamos tratando de hacerla entender y demostrarle muchas cosas a la tutora para que logre ser esta persona zona segura y persona de confianza para la perrita. Pero fue una experiencia súper linda, ella salió muy, muy contenta y muy agradecida y la perrita creo que tuvo una de sus experiencias en la clínica más bonitas y más seguras de lo que pudo haber tenido. Y el veterinario también me pareció que están mucho más, como esto, atentos a las señales de estrés o de incomodidad de los perros y tratan de hacerlo de una forma mucho más amigable. Así que fue bonito. Qué buena experiencia, qué positiva y qué
animante, ¿no? Claro, requiere tiempo tuyo, que es un extra, digamos, pero, pero seguramente que fue un gran aporte a esa familia. Hermoso. Sí, sí. O sea, siento que en estos casos la retribución para todos es tan beneficiosa que ese tiempo extra fue un tiempo súper bien invertido y con una experiencia para todos muy positiva, así que en verdad, si tenemos creo que la oportunidad de hacerlo, es súper beneficioso porque queda en evidencia ahí en la mesa, en la consulta, en la clínica, que un tipo de manejo amable lleva a una experiencia en la veterinaria mucho más positivo, tanto para el perro, para el veterinario, para el tutor, para todos. Es completamente, se cierra el círculo, digamos, es muy interesante, me gustó mucho la experiencia también, así que agradecida de la familia también que me dio esa oportunidad. Qué bonito. Genial. Sí. Bellísimo. Sí, sí. Aquí hay un comentario en el chat de Nati. Dice, hola, acá estoy, escuchando, hoy en modo pasivo. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra experiencia? Yo no tengo experiencia en eso, pero me parecería interesante poder descubrir que de ese porcentaje, que el 78,5% de los perros exhibieron miedo, ¿por qué los otros, el otro 10 y tanto por ciento, no presentaron miedo? ¿Cuáles habrán sido los factores de que hicieron que no demostraran miedo? Claro, algo relacionado a lo que comentaba Carolina, quizá, que la persona, el tutor lo pueda entender, el médico veterinario igual, y quizá otros factores, bueno, igual, obviamente, no sé, a nivel genético también puede haber algo, pero sería interesante saber qué llevó a esos perros a no sentir miedo o no demostrar el miedo como para ayudar a otros perros. Sí, Ujú. buena pregunta, a la contra, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Ujú. ¿Cuáles son los factores? Que has mencionado algunos, ¿no? La relación con el tutor, el Ujú. manejo del perro y de parte del veterinario, y este tercer elemento que no ha salido acá todavía, que es la conducta, o sea, la percepción del mundo que tiene el perro Ajá. de base, digamos, ¿no? Si es una percepción más positiva, o sea, interesado por, o si es una posición más adversativa, ¿no? O sea, Ujú. todo está mal, todo Claro. me da miedo, todo es malo, en principio, ¿no? ¿Paula? Como paciente a mí me tocó, por ejemplo, darme cuenta que Max, un perro que tuve hace años, tenía miedo a subirse a la camilla. Él no tenía experiencia en estar en una mesa. Y a veces esto nos toca a nosotros, lo que pasa es que no estamos ahí para verlo. Sería buenísimo que pudiéramos, como hizo Carolina, acompañar a nuestros alumnos a cuando revisan a sus alumnitos. Fue tan simple como habituarlo a la camilla. No estás solucionándole todo, pero le estás sacando un temor muy grande que te arrastra a los otros. No es lo mismo que alguien te toque en una camilla que te resbala que en una camilla que no te resbala. Nada, todas esas cosas, y en esos perros lo que habría que ver es, debían de tener, aparte de lo innato, lo aprendido. Seguramente eran perros que tenían mejor manejo, más habituaciones y estaban más acostumbrados a la situación. Con mejores experiencias de vida, sí. Sí, sí. Capaces de incorporar nuevas experiencias de manera más serena, ¿no? Claudia. Complementando ahí un poquitito lo que estaban comentando recién en cuanto a las experiencias de vida. Esto se lo puedo contar más bien como tutora, más que como educadora. Pero dos de mis perros tienen temas de salud súper complejos. Los tienen desde muy cachorros. Por lo tanto, una decisión que yo tomé hace 10 años atrás como tutora fue empezar a que se acostumbraran a ciertas manipulaciones para que su experiencia en el veterinario no fuera traumante.
Y eso lo empecé a trabajar en el caso del Mateo a los 4 meses y en el caso del bicho como a los 3, 4 meses también más o menos. ¿De qué me ha servido? Que sus temas complejos, cardíacos, pancreatitis crónica, además, la experiencia veterinaria no es tan terrible. Cuando recién cambió, sí, cuando empezaron a quedar hospitalizados, porque obviamente no me dejaban quedarme con ellos en el hospital. Pero antes de eso, ellos manejo, pero no lo pasaban mal, entraban felices, felices entre comillas, a la veterinaria. Era un lugar en donde habían premios, en donde cuando veían una inyección no querían salir arrancando, en donde en general no era un trauma entrar, nunca entraron obligados, entraban por su propio pie, hasta quedar hospitalizados, en donde obviamente el ya no dormir en la cama, al estar en un canil con muchos otros perros llorando, fue una experiencia traumática. Y después de eso ya empecé con la veterinaria full en casa, y con eso hemos andado súper bien. Y en general a mis clientes, todo el manejo veterinario que se pueda hacer en casa, les recomiendo profesionales que puedan ir eh, y tomarles muestras, hacerles sus controles, etcétera, etcétera, en casa, en donde están en un ambiente mucho más seguro. Y también porque en el estudio mencionan que una de las razones también de realizar este estudio era para verificar, y era porque podía suceder, perdón, voy caminando, por eso voy un poquitito ahogada, podía suceder que muestras de exámenes se pudiesen ver alteradas por los niveles de estrés en los perros. Eh, Muchas veces un perro puede estar presentando, lo que me pasó a mí con uno de mis perritos, neutropenia durante años. Te perdimos, Claudia. Claudia, te perdimos. Los veterinarios que me decían, mira, Pero, lo más probable es que se espera, estresoriza cuando además espera, Claudia, Claudia, te perdimos, te perdimos hace un rato. Tienes que volver a contarnos lo que nos estás diciendo. Desde que uno de tus perritos fue diagnosticado con, dijiste allí algo, y luego a partir de ahí ya no neutropenia. logramos escuchar. Okay. Ya que durante A muchos partir de años ahí se no te confundió. hemos escuchado. Durante muchos años los doctores pensaron que el indicador de neutropenia que salía en los exámenes de sangre eran producto de estrés, cuando en realidad él sí tenía una neutropenia inmunomediada. Entonces se descartó durante mucho tiempo una patología que efectivamente tenía, pensando que era estrés. Entonces también el tener este factor de estrés en una toma de muestra, por ejemplo, puede incidir efectivamente en los resultados, o pueden cegar quizás la lectura del examen pensando que, porque muchas veces ponen en el resultado del examen que pudo ser un factor de estrés. Sí, sí. Eso. Muchas gracias por compartir eso. Sí. Y efectivamente la posibilidad de, por lo menos esta es mi opinión, ¿no? La posibilidad de que algunas de los procedimientos puedan hacerse en casa me parece que es un buen camino, siempre que sea posible. Claro, hay cosas que hay que ir sí o sí a la veterinaria por los aparatos, pero todo lo que se pueda hacer en casa es interesante que se pueda hacer en casa, justo para eliminar este factor de estrés. Paula. Siguiendo con lo que decía Claudia, quería, nada, ver si podemos charlar un poco sobre cuidados colaborativos, toda la parte que podemos, sí, enseñar nosotros fuera de la situación. O sea, antes de llegar ahí. Y sí, lamentablemente, la única situación que viví últimamente, no conmigo, sino con un alumno, fue que él quedó internado y lo pusieron, si bien la clínica tiene muchos cuidados y todo, la caja, donde la jaula, no es jaula porque tenía puerta libre, donde quedó internado, justo para él era un problemón porque este perro tiende a esconderse
y en esa situación no lo podía hacer. Entonces, en la foto sí se veía la manera de tratar de esconderse que tenía era guardar las patitas debajo de él y tratar de poner la cabeza para el lado de atrás. Nada, sabiendo eso, el médico podría buscar alguna manera de tenerlo un poco más cubierto, si bien entiendo que lo hacen, con una necesidad que es tenerlo a la vista para poder ir chequeando a todos los perros que tienen. Pero ese fue el único caso que se me ocurre que vivió últimamente de un manejo así que podría haberse cambiado. Tapando quizá por lo menos la mitad de la visibilidad de la caja, ¿no? Exactamente, o poniéndole dentro de la misma jaula, es un perro chiquito que está habituado a transportadora, entonces se le podría haber puesto un bolsito, alguna cosa. Sí. Sabiendo que el veterinario también, al tener más perros, tiene la necesidad de verlo cuando pasa. Claro, claro, ahí está, es ese difícil balance, ¿no? Sí, y has mencionado lo de los cuidados cooperativos, que es un tema que me parece precioso. A mí me gusta muchísimo ese tema. Porque como dices tú, y es lo que Claudia ha hecho o hizo desde sus cachorros, preparar lo más posible a los perros para que puedan dar su consentimiento, como se dice en ese mundo, para que puedan aceptar, o sea, saber si aceptan o no en ese momento la manipulación. Y es un camino muy, muy bonito, me parece. Es un trabajo que yo creo que quizá podemos incluir también dentro de nuestros objetivos de educación, ¿no? O sea, no solo te voy a arreglar el problema de tu perro reactivo, sino que como es más integral nuestro servicio, ¿no? Que incluya también una mención a este tema con las familias, sea el problema el que sea, el que nos traigan como punto focal, ¿no? Pienso yo, ¿no? Creo que es una idea hermosa. Sí, Claudia. Ah, sí, es un tema hermoso, dice Claudia. Sí. No sé, nunca hemos estudiado sobre eso. No sé si, supongo que hay cosas publicadas, podemos explorar esa línea de cuidados cooperativos. Si hubiera alguna publicación que pudiéramos estudiar, sería súper interesante. Muy bien. ¿Qué otras ideas les surgen a raíz de este artículo? Sí, Paula. Nada que ver, pero sí hay en humanos sobre locus de control y sensación de dolor que me he cruzado hace muchos años. En perros tiene que ser exactamente igual y debe de venir por el mismo, o sea, si bien no serán en perros, sepan que existen y que son los mismos mecanismos. La próxima semana tenemos justo uno de percepción del dolor en perros, hecho sobre perras posoperatorio de castración. Y es un estudio muy, muy interesante. Lo comentaremos, que es la percepción del dolor, cómo disminuye o aumenta la percepción del dolor. Que no es lo mismo que el dolor en sí mismo, si se puede hablar así, porque el dolor no se puede, sí, es que es el que yo leí porque me equivoqué, por eso lo sé. El dolor no se puede medir de manera objetiva, porque siempre es subjetivo, ¿no? Siempre hay unos niveles, pero siempre se experimenta de manera subjetiva. Y en ese otro artículo, justo el punto era si la percepción del dolor varía ante la presencia afectiva del tutor en el postoperatorio. Y la respuesta es sí, disminuye la percepción. Paula. Esto sobre la percepción del dolor, un ejemplo que yo uso para explicarles siempre a los tutores lo que siente el perro es, la mayoría de los tutores tienen tatuajes y la mayoría de los tutores se vacunaron contra el COVID y es muy fácil ese ejemplo para darte cuenta cómo la percepción que vos tenés hace que sea totalmente distinto y como
el estar, digamos, el querer estar o no querer estar, te cambia totalmente la situación. Sirve no solo para dolor, sino para casi absolutamente todo. Así que es una de las muletillas que uso con los clientes. Qué buen ejemplo. Porque es efectivamente el mismo pinchazo, pero este lo quiero y este no lo quiero, ¿no? Buen ejemplo. Y el que querés es infinitamente peor porque son miles, depende del tamaño del tatú, ¿no? Pero son montones. Cierto, cierto. Sí, 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 sí. Muy buena. Muy bien. ¿Algo más? Todavía tenemos unos minutos. No sé si le dieron una mirada a la bibliografía, si hay algo interesante que les llamó la atención de las bibliografías que quisieran recoger o si quieren nos damos un momentito para que vuelvan al artículo y lo miren las bibliografías y si quieren mencionar algo. Mira, por ejemplo, estoy viendo aquí en el número 5 un artículo del año 2015 sobre la comparación del estrés exhibido por gatos, en este caso, examinados en la clínica veterinaria versus examinados en casa, en el hogar. Interesante, me parece. Yo lo voy a anotar. ¿Sí, Paula? Otra vez para que pongamos el foco como educadores, no porque esté pensando que no lo hicieron o que ustedes no lo saben, estaría bueno a esos mismos gatos tomarle el estrés sin examinarlos para saber cuánto es de la examinación y cuánto es de sacarlos de la casa. En el caso de ir al veterinario, dices tú. Exactamente, para mí es lo que cambia cuando dicen que venga el veterinario a casa. Pero creo que es eso lo que están midiendo, ¿no? No lo sé, o sea, opiné sobre lo que decías y no leí ni siquiera el título, perdón. Ya, ok. Sí, porque es muy posible que el estrés empiece, la subida de estrés, el incremento de estrés empiece, en el caso del gato con más razón, en el momento de salir de la casa, ciertamente. Ujú. No, tiene una cantidad infinita de bibliografía. Son prácticamente 10 páginas. Bueno, Claudia, adelante, voy a entrar a un domicilio. Ok, gracias Claudia, espérate, no te vayas, hagamos una fotica antes de que te vayas, ya te fuiste. Ah, no, estás ahí. A ver, hagamos una foto, si quieren poner sus lindas cámaras. Ay, yo no sé hacer estas fotos sin que salga mi mano, pero bueno. 3, 2, 1, 3, 2, 1, ok. Ah, espera, que vienen a ti. 3, 2, 1, ok, gracias. Bien, pues tenemos 5 minutitos más. Si tienen algún comentario más, alguna idea de tema nuevo que queramos tratar, sugerencias. No sé si se han ido a pasear por la página de YouTube, que ya está ahí subidos 5
5 programas nuestros que están ahí. No del pasado, sino desde que dijimos que lo vamos a publicar. Ahí están. Yo, fíjese que me entretengo escuchándolos, porque la verdad es que se aprende escuchándolos después. Así que... ¿Quién entró? Ah, Fabián, que te habías ido. Estamos despidiéndonos, estamos saliendo ya. Ok, Caro, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana con el artículo de Marta Amat sobre percepción del dolor y presencia de tutores. A ver cómo lo ven. Yo de todas maneras voy a leerme porque estoy al debe. Esta vez quedé yo al debe. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Chao. bye. Bye, bye. Chao.